2021, donde la dictadura cubana justamente el día de hoy todavía mantiene en prisión a 661 manifestantes de ese día, donde han sido sometidos, pues, desafortunadamente a torturas y tratos inhumanos, según lo que detalla también el reciente informe de la ONG. Muchas personas están todavía en prisión y en total dicen que en la isla hay un total de 1.047 presos políticos. El informe denuncia que los menores de edad, jóvenes, mujeres y miembros de la comunidad son la población más vulnerable dentro de los prisioneros que están siendo sometidos a largas torturas y a diferentes tipos de torturas. El material recopilado por la organización Prisoners Defenders fue entregado a varios mecanismos de Naciones Unidas y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy se cumplen justamente 2 años del 11J y las cárceles de Cuba siguen atestadas con 661 presos políticos de ese día, 11 de julio del 2021, donde simplemente se quería manifestar pacíficamente y todos y sus familias, incluyendo menores y mujeres, son torturados sin piedad. El 80% de los presos sufre al menos 5 tipos de tortura y pocos han podido salir de esta tragedia, de este drama que se han vivido, Giovanni, desde hace exactamente 2 años. Bueno, yo creo que Wendy, toda persona que vive en un régimen de dictadura, vamos a tener este tipo de consecuencias. Para que veas, en el gobierno de Nicaragua, el 18 de abril del año 2018, hubo una pequeña sublimación del pueblo, rebelión del pueblo, donde el sistema de estas personas que rigen son demasiadamente astutos y no creen en la nobleza del pueblo. Así es. Y hay veces que las personas que nos líder no es que se vendan, sino que creen en el sistema. Y entonces, por ejemplo, en Nicaragua, tuviste que en aquel entonces, después de abril 18, se sentaron en una mesa a dialogar. Y con ese tipo de régimen no se puede dialogar. ¿Qué es lo que busca el régimen cuando se sientan a dialogar? Es buscar quiénes son los líderes, esperar quiénes son los familiares de todos esos líderes que están ahí y luego reprimirlos. Y posteriormente mandarlos al exilio o ponerlos presos. Pero el problema es que nosotros como seres humanos no lo entendemos. La aplicaron en Cuba. Luego Nicaragua, la aplicaron en Nicaragua y no creyeron los nicaragüenses, o no creímos los nicaragüenses. Luego la aplicaron en El Salvador y no creyeron los salvadoreños. Lo aplican en el país Venezuela, un país donde, oye, de verdad que a veces que venía un venezolano y si tú estabas haciendo un negocio, te metía hasta miedo. ¿Por qué? Porque era capital tras capital el que traía en la mano. Abundancia total. Abundancia, porque era un país rico en todo. Correcto. Y entonces, tú te das cuenta que a esas personas, a esos venezolanos, se les advirtió. Miren el sistema que existe en Nicaragua, miren el sistema que existe en Cuba. Y ellos, era tanta la necesidad de querer cambiar. Carlos Andrés Pérez, hay un video donde aparece Carlos Andrés Pérez, donde dice, lamentable, es inevitable, pero el señor comandante Chávez va a tomar el poder. Es increíble, pero es real. Claro. Sucedió. Eso parece que ese señor estaba viviendo la odisea que iba a pasar el sistema cubano. Así es. ¿Qué pasa ahora con Colombia? A Colombia se le advirtió, se dio cuenta de todo lo mal, Brasil, Perú, y siguen dentro de la parte, porque nosotros los seres humanos somos así. Y lamentablemente Cuba, no podemos sacarla del tema, del mapa, porque eso que pasó el 11 de julio de hace 2 años, pues es muy duro
Patria y Vida, que ha salido mucha gente que ha emigrado, el pueblo se rebeló, pero el problema es que el sistema de las dictaduras que existen son personas que no creen ni en ningún tipo de principio. Entonces esa gente hay que tratarlos como es, a punta de igual manera de golpes, de represión, igual manera que ellos están tratando, y lamentablemente Cuba va a ser libre cuando el pueblo cubano se revire completamente y salgan a las calles. Pero no que salga uno de aquí a gritar a las calles de Miami, porque eso es muy bonito gritar en Miami. Sí, bueno, hay que ir a gritar allá. Entonces, no pasa nada. entonces tú los ves que, o sea, hasta se ponen rojos, hasta se dejan crecer la barba, como parecen que fueran. Y espérate, que también hacen esas protestas de los ayunos esos eternos, o que pasa que, como vimos que se parapetó en un puente un señor por la libertad de Cuba. ¿Qué es eso? O sea, Por eso, pero al final te vas a dar cuenta que ese tipo de líderes que existen aquí son oportunistas. claro. Aquí yo, y lo digo abiertamente, y esto no es responsabilidad de Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM, esta es una responsabilidad mía. Yo lo que creo es que todas estas personas que hablan Claro. y que tienen la facilidad, no de palabras, sino la facilidad de usar un micrófono o unas redes sociales, qué bonito es decir, ay, que liberen a Cuba, ay, yo voy a ir a tomar un avión, hoy voy a ir al aeropuerto, voy a ir a tomar un avión, y tú sabes que el sistema régimen no te va a dejar entrar, porque no tienes la autoridad para llegar a ese país. Es más, aquí a los Estados Unidos tú no puedes venir así, mucho menos que vayas a Cuba, que me vas a subir en un avión y que no me dejan entrar. Yo quiero ir, pero no me dejan entrar. Tú sabes que no, eso es un parapeto que están haciendo para que las personas que tenemos sentimiento, que venimos a este país con un problema que no podíamos regresar. Porque ahora yo te voy a decir una cosa, Wendy, el sistema que hay, muchas de las personas que están llegando, en realidad sí son perseguidos políticos y que al final no podrían entrar a Cuba, no podrían entrar a Venezuela, no podrían entrar a Nicaragua, pero hay un porcentaje enorme de la población que dice que no puede regresar y están regresando, que vienen, que compran mercancía aquí y van para Venezuela, van para Cuba, tienen negocio con Cuba, dicen, ay, yo no quiero ese régimen, pero estás mandando carne para que vendan ahí en Cuba. Correcto, estás lucrando. Y estás lucrando que el sistema siga funcionando. Es muy bonito hablar mal de Cuba cuando tú estás anunciando en un programa envíos a Cuba, cuando tú te estás beneficiando de ese tipo de anuncios para poder mantener al régimen, porque la mayoría de estas personas que logran entrar producto a ese país, que van de puerta en puerta o de casa a casa, esos negocios tienen vínculo con la dictadura o con el sistema, más de alguno sale empapado, mojado del dinero que te cobran aquí para poder llevar una mercancía. Entonces, así nunca se va a caer un sistema. Y también, Giovanni, creo que también es bueno tocar el tema, que todo esto llega a lo mismo, el sensacionalismo que está dentro de cada una de las historias que de pronto puede tener un cubano. ¿Y por qué me refiero a esto? Y esto lo digo con una muy buena intención, porque, por ejemplo, se ha criticado mucho que se le ha dado tanto sensacionalismo o tanto apoyo, sobre todo el tema de la prensa, a este joven que no me recuerdo así, el que reportó, no me recordaba el nombre, un incendio que hubo en Cuba de matanzas de los supertanqueros, y el joven pues llegó exiliado aquí a Miami. ¿A qué me quiero llevar a esto? Que muchos cubanos, incluidos personas que han venido acá por diferentes situaciones, por paro humanitario o que han llegado por la frontera, se les ha tornado un poco molesto porque él fue un joven que ha sido como muchos jóvenes, que ha pasado por las mismas represiones, que ha pasado por las mismas circunstancias, inclusive por circunstancias que mejores de muchas de las personas que han estado aquí o que tienen aquí y llegan por las mismas oportunidades. Lo que quiero decir es que el sensacionalismo que se le da a una persona, por ejemplo, que este muchacho llegó aquí, se le ha dado un apoyo incondicional, o sea, ese muchacho ya tiene absolutamente todo.
Y entonces dicen, bueno, ¿y qué pasa con estos cubanos que también han llegado como él, que tienen las mismas oportunidades, que no reportaron ningún incendio, pero vivieron situaciones más difíciles? Entonces yo creo que ese darle como el drama a Mira, cada cosa es complicado. mira, Wendy, y para esto cerrar, porque tenemos otro tema también interesante que hablar. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de personas que son líderes, se acreditan la palabra líder al llegar a este país, y nadie se las ha dado, pero el mismo sensacionalismo y el mismo sufrimiento de las personas que nos exiliamos. Venimos a una persona y la vemos y decimos, bueno, este es un líder, esta fulanita de tal, vamos a ponerla como héroe, pues. un héroe. Vamos a hablar, por ejemplo, no voy a mencionar el nombre, pero por ejemplo, que se pueden postular hasta para alcalde del condado. Y tú dices, pero este hombre, ¿de dónde salió? El tema de Cuba es importante, pero no, Cuba no pertenece a que seamos todos los Estados Unidos. Exacto. Yo quisiera aclararle a todos nuestros radioescuchas que a nivel de todos los Estados Unidos somos 335 millones de americanos. Somos 335 millones de personas que vivimos aquí. Y una parte de la población que vive aquí viene siendo una minoría, la parte de lo que somos los latinos. La parte de los cubanos tenemos un gran privilegio de que son influyentes políticos que están en el Congreso de los Estados Unidos, están en el Senado. Sí, que tienen una voz. Hay alrededor de 100 personas que están de los cubanos que están involucrados en lo que es la parte de la política en puestos grandes. Pero hay otros que realmente da pena, Claro. porque tú no puedes ser alcalde de la ciudad, alcalde del condado de Miami-Dade, cuando no tienes los atributos para poder manejar a 3 millones de personas que somos de diferentes nacionalidades, y que tú vas a creer que con el tema cubano, donde solo hay alrededor de 400, 500 mil cubanos en el condado, que vayamos a tener una representación de una persona que día y noche no hable nada más de Cuba. No. Si nosotros aquí vivimos nicaragüenses, Claro. que somos alrededor de 150,000 nicaragüenses, vivimos colombianos, vivimos venezolanos que somos alrededor de 400,000. O sea, hay una étnica tan grande de nacionalidades que no podemos con esa política tan ridícula traer a una persona que ni siquiera tiene las acreditaciones para poder estar a cargo de o sea, el tema de Cuba es importante, Wendy, como el tema comunista, como el tema pero no llega a cumplir los requerimientos para poder gobernar un condado como es el condado de Miami-Dade, que somos más grandes que hasta un estado de los Estados Unidos. No, y justamente, Giovanni, que por ejemplo, como hemos contado, hemos estado con muchos de los funcionarios, inclusive con la alcaldesa Daniela Levin Cava, que vamos a tener el privilegio de tenerla aquí el 20 de julio, en la próxima semana, va a estar aquí en vivo en nuestro estudio en Doral. Nos ha dicho los millones de dólares que maneja el presupuesto del condado. Tienes que tener el conocimiento. Tienes más de 27,000 empleados en el condado de Miami-Dade. Entonces, señores, el postularse y el querer ser alcalde del condado no es una cuestión de un cartel o de un juego o de que te pusiste en la boleta o que tienes un programa por YouTube. No, esto es una responsabilidad muy importante. Mira, Wendy, igual que a la presidencia de los Estados Unidos. Tú ves, vamos a ver, mira, una de las cosas que hay veces que se